¿Qué tal, amigos, hermanos? Estamos el día de hoy ya con nuestro día 24 en la Revolución Fundamental. Estamos en el devocional de el día de hoy, miércoles 5 de octubre. Estamos con el cuarto tema de la Revolución Fundamental, el cimiento de una vida o el cimiento de la vida para tener una base firme. Hoy día 24 estaremos hablando, miércoles 5 de octubre, de el cimiento de la fe sana. Ayer aprendimos cómo cimentar nuestra vida en una sana identidad. Pero, ¿qué tal nos va con el gigante de la fe? ¿Ha pensado en el gigante de la fe? Me refiero a ese gigante que nos humilla, que nos atemoriza con la siguiente pregunta. ¿Crees tú que con tu diminuta fe podrás lograrlo? Se trata de ese monstruo que debilita nuestras bases diciendo, estás lleno de dudas. ¿Cómo crees que Dios puede escucharte? Además, ni mereces que Dios te escuche porque eres demasiado pecador. Él está demasiado ocupado escuchando a aquellas personas que sí se portan bien y que sí obedecen a Dios como para escucharte a ti. Algunos cristianos son aliados de este gigante. Sí, escuchó bien. Algunos cristianos son aliados de este gigante de la incredulidad, podemos llamarle si queremos, y hunden a otros cristianos cada vez un poco más y más y más. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esos santurrones que se creen supercristianos, que tratan de impresionar a otros diciendo que tienen mucha fe, que nos cuentan de grandes hazañas, nos cuentan de cómo ellos uh, han podido declarar y profetizar. Le voy a contar un secreto. Ellos también tienen las dudas. Ellos también pasan por las mismas dudas que usted y que en algún momento yo también podría llegar a pasar. La única diferencia es que ellos no están dispuestos a dejarse vencer o a aceptar esas dudas. Hay otro problema, algunos confunden la fe con supersticiones. Hay personas que creen que con solamente declarar o decir o decretar cosas van a pasar. Perdónenme, pero eso es falso. Hay quienes dicen inclusive, es que la fe es poderosa. Pensémoslo bien. ¿Es la fe poderosa? ¿Quién es la fe? ¿Es acaso una cuarta persona en la Trinidad? Seamos congruentes con la Biblia. La fe no es poderosa, lo que es poderoso es Dios. La fe es lo que nosotros hacemos y depositamos en Él, que es poderoso. Ni la fe, ni la oración, ni el ayuno, ni ninguna otra práctica religiosa tiene poder. Amigo, hermano, el único que tiene el poder para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que podemos imaginarnos y pensar, es Dios. Así que tengamos en cuenta esto de aquí en adelante. Nuestras comunidades hoy en día están llenas de personas que sin entender siguen creyendo que el poder está en el apóstol fulanito, en el profeta sutanito, en el aceite que se les pone en la cabeza cuando oran por alguno de ellos, o inclusive en ciertas palabras que pronuncian. Hay quienes inclusive, herejes por cierto, llegan a decir, es que en mi boca hay un milagro. Y por eso hacen declaraciones y nos dicen, es que a ti no te ha pasado el milagro porque tú no lo has declarado. Por favor, ¿qué más alejado de la escritura está esto? Todos estos comentarios son aliados de este gigante que les estoy platicando. Gigante de la fe que pretende derribarnos. Así que leamos una vez más esta historia de otro matagigantes. Dice la Biblia de la siguiente manera, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 9 y 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Todos los demás se habían ido, solamente él se había quedado, Eleazar. No existía una posibilidad solamente de llegar a alcanzar la victoria, no la tenía. Lo más recomendable era huir. Se miró a sí mismo. ¿Qué tanto podía hacer un solo hombre contra un ejército de experimentados guerreros? Por si fuera poco, el ejército de los filisteos estaba plagado de gigantes. Así que él miró su mano y dijo, muy bien, tengo una espada. ¿Será suficiente con esta espada? Respiró profundo y se atrevió a ir a la batalla.
El gigante de la fe nos hace preguntarnos, ¿estoy creyendo lo suficiente? ¿Tendré suficiente fe como para que Dios me conteste? En ocasiones, cuando miramos la pequeñez de nuestra fe y la grandeza de nuestras dudas, podemos perder el partido por default. Así que la próxima vez que tú pienses en cuán pequeña puede ser tu fe y cuán grandes son tus dudas, no pienses en eso. Piensa en cuán grande es el Dios que tiene el poder para ayudarte a salir adelante. Cimentemos nuestra fe correctamente. En el Nuevo Testamento encontramos una historia que resulta paralela a lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de todo lo que de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora déjeme decirle esto: Jesús estaba rodeado de mucha gente. ¿Cómo es que Jesús se dio cuenta de esto? Bueno, según Lucas 8:46 dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Algunos podrían decir que la mujer le robó la bendición a Jesús. Estaba oculta entre la multitud, cosa que no podía hacer según la ley. ¿Por qué? Porque era inmunda y no podía acercarse a otra persona. No podía acercarse sin avisarle que ella estaba teniendo esta enfermedad. Los médicos no la acompañaban, no los curanderos tampoco la ayudaban. Las medicinas y el dinero que se había gastado en ellos no le habían ayudado en absolutamente nada, pero encontró una solución. Se vio a sí misma, vio su fe, vio todas las dudas, vio todos los obstáculos que tenía delante de ella y se atrevió a creerle a Jesús y se atrevió a caminar y tocar el manto de Jesús. Seguramente algunos de los que están leyendo el libro de la Revolución Fundamental están pensando: ¡qué barbaridad! ¡Qué mujer tan tremenda! Ella dijo incluso: si tocare tan solamente el borde de su manto. Es más, tal vez hasta usted y yo que usted que está escuchando este devocional en este momento pueda sentirse pequeñito diciendo: uy, si yo tuviera la clase de fe de la que está hablando el pastor. Sin embargo, como dice el filósofo, permítame discrepar, tenemos la tendencia en centrarnos más en el ser humano que en Dios. El héroe de la historia, perdónenme, no es la mujer, no es la fe de la mujer. El héroe de la historia es nuestro Señor Jesucristo, que decidió sanar y salvar a esa mujer. La fe de aquella mujer no era una fe pura. De hecho, perdónenme, esa fe tiene tintes de superstición, de misticismo que hoy reina en montones de movimientos neocarismáticos. En ese momento, ni los apóstoles mismos tenían la seguridad de que su maestro era Dios mismo. La gente sabía que Jesús era un gran maestro, nada más. Esta mujer tenía como que unas ideas lejanas a lo que hoy nosotros entendemos. Pedro fue el primero en reconocer que Jesús era el Mesías y fue por revelación divina. Aquella mujer veía a Jesús como alguien que había realizado milagros en otras personas. Así que decir que tenía la plena certeza de que Jesús era Dios es demasiado aventurado. Si así hubiera sido, seguramente ella hubiera ido y se hubiera entrevistado con él cara a cara. Su fe se parece más a la de esa gente que se va de rodillas a un templo o a un lugar sagrado. Se parece a esa gente que cree que un pastor, un profeta, un apóstol les puede sanar solamente con embarrarles de aceite la cabeza. Se parece a todos nosotros cuando en vez de buscar estar en comunión íntima con Dios, buscamos algo simbólico, buscamos la enseñanza a través de 1001 cosas y no nos sometemos a estar bajo la autoridad de nuestro Dios. Sin embargo, lo maravilloso de este texto, y es lo que quiero enfatizar hoy, que no estoy hablando de que la mujer haya hecho algo malo, la mujer hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo la parte que él hace. Dios
es el que le sana y le salva. No le importó al Señor lo distorsionado de la fe que pudiera tener esta mujer. Lo que le importó era que ella necesitaba a Jesús. No importa lo distorsionado de nuestra fe, no importa si tenemos la mente llena de supersticiones, no importa si tenemos una teología perfecta o imperfecta, lo que importa es que vayamos a Jesús. No importa el tamaño de nuestra fe, sino en quién la tenemos puesta, lo hemos dicho anteriormente. Jesús dijo que la fe es una semilla, y si ésta se pone en el lugar correcto, entonces crecerá hasta parecer un árbol frondoso. Todos nosotros hemos tenido que evolucionar y perfeccionar nuestra fe en el desarrollo de nuestra vida. En el caso de la historia que leímos hace unos momentos, la historia de Eleazar, una sola espada en la mano bastó para que Eleazar venciera a la multitud de filisteos. Una pequeña y casi extinta luz de esperanza pudo dar las pinceladas de éxito cuando una persona creyó en lo que Dios podía hacer. Con la única espada que había en su mano, él determinó creer que era suficiente, porque las cosas no dependen de ti ni de mí, las cosas dependen de Dios. El poder salió de Jesús, no de la mujer. Cuando el Señor dice, hija, tu fe te ha hecho salva, no significa que ella se salvó a sí misma. Significa que aún con esa fe que podía no ser perfecta, Jesús la salvó. Jesús la sanó. Cuando el gigante de la fe llegue a tu mente y a tu corazón y te empiece a preguntar y a hacer estas preguntas, ¿crees que esa fe te es suficiente? Responde con valor. Sí, porque mi fe está puesta en Jesucristo. Él es suficiente. No hay duda. Para que nuestra vida experimente una revolución, es necesario que tengamos una fe sana. Así que no perdamos de vista esto. La fe sana es aquella fe que se deposita en Jesús. Él es, según Hebreos 12, versículo 2, el autor y consumador de la fe. Este es el cimiento firme para realizar una revolución fundamental en el mundo entero. Así que mis queridos amigos y hermanos, depositemos nuestra fe en el lugar correcto. El texto de memoria de esta semana es, por lo tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7, versículos 24 y 25 en la Nueva Versión Internacional. Soy el pastor Arvin Méndez de la Primera Iglesia Bautista Ciudad Acuña. Espero poder verte o poder oírnos el día de mañana. Dios te bendiga.